mismo, una especie de Dios, lo único que un Dios malo, oscuro, pero que tiene atributos como el Dios verdadero. Hay muchos que tienden a deificar a Satanás, o sea, darle atributos de Dios, y es parte del engaño de las tinieblas, hacerle creer al Hijo de Dios que Satanás es omnisciente, que es omnipresente y que es omnipotente. Entonces, algunas de las opiniones que existen dentro del pueblo de Dios, yo no estoy hablando ya de inconversos, estoy hablando dentro del propio pueblo de Dios, que Satanás y los demonios no están tan activos hoy en día, que eso era algo en aquella época en que Jesús vino a hacer la obra que el Padre le envió a hacer entre los humanos, o sea, de ir a la cruz. Hay muchos hijos de Dios y hay muchas iglesias que piensan de esa manera. Hay otro grupo de personas que sí saben, porque creen la Escritura, que Satanás está activo. O sea, cuando leen las Escrituras, creen sí que hay un poder demoníaco y que hay agentes de las tinieblas, pero en la vida práctica viven como si no existieran las tinieblas. Y como que en la práctica muchas veces esa realidad se pasa por alto. Y al pasarlo por alto, por supuesto, pues no ven tanta necesidad de ponerse la armadura, porque es como si ese mundo no existiera. Y hay muchos hijos de Dios luchando con cosas diferentes y se recurre vez tras vez a la carne, o sea, al autoesfuerzo, al código del autoesfuerzo, de la fuerza propia para tratar de luchar contra esas cosas, cuando en realidad lo que origina el conflicto en ese caso es el mundo de las tinieblas. Y nosotros tenemos un texto, que lo vamos a buscar, que está en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios hay un texto, capítulo 2, versículo 11, segunda a los Corintios 2:11. Dice, a ver, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso está en 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 11. Allí el apóstol Pablo está diciendo que él y otros apóstoles y otros que estaban con él, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. No es que hay que estar viviendo con miedo a Satanás ni estar todo el tiempo pensando en él, pero sí debemos conocer que es un ente real y que debemos saber y no ignorar cuáles son sus maquinaciones, de qué modo se manifiesta, cuáles son las tácticas, la estrategia que él usa, no solamente para atentar al cristiano, sino también para acusarlo, para desmoralizarlo, para condenarlo y finalmente para hacer que se quede pasivo y
al quedar pasivo queda sin voluntad, muy fácil de controlar, y de esta manera muchos hijos de Dios llegan a perder el control aún hasta de sus mentes. Uno de los argumentos, la iglesia primitiva tenía bien claro lo que era la actividad demoníaca, pero hoy muchas iglesias y muchos cristianos, al no tener bien claro esto, pues lo que anteriormente la iglesia primitiva llamaba influencia demoníaca, hoy se le llama enfermedad mental, por ejemplo. Y muchas cosas que tienen un origen en las tinieblas, por lo tanto, si tiene un origen en las tinieblas, no es una pastilla que lo puede resolver. Si tiene su origen en las tinieblas, pues hay también una solución a través de la luz de Dios, porque la luz disipa toda tiniebla. Pues se piensa a veces que algunas cosas que son de origen espiritual, al no tenerlas como algo de origen espiritual, pues se le manda al médico, se le manda al psiquiatra, al psicólogo, y la persona termina en peores condiciones y no se resuelve verdaderamente el conflicto espiritual. Es una de las razones por las que muchos psiquiatras y psicólogos no quieren saber nada del cristianismo. Es porque en muchos casos una gran cantidad, yo no voy a decir mayoría porque eso no me consta, pero una gran cantidad de sus pacientes son personas religiosas y son personas, algunas cristianas, por lo menos hablan de las cosas que están en la Biblia. Entonces muchos psicólogos y muchos cristianos, muchos psiquiatras y psicólogos que no son cristianos del mundo, ni quieren saber de la verdad del Evangelio porque los da por fanáticos y ven que no encuentran éxito en su vida a través de la fe que ellos dicen profesar. Entonces es importante conocer cómo operan las tinieblas, cómo se mueven en este mundo y cómo ayudar a aquellas personas que están sufriendo a que sus conflictos espirituales se puedan resolver con la ayuda del Señor. Entonces, por supuesto que para eso Dios ha creado ministerios. Yo les hablé un poco antes acerca de cuando Dios me llamó al ministerio, que yo no sabía en qué era que Dios me quería usar, y como en aquel tiempo yo tampoco tenía bien establecida mi identidad en Cristo, ni yo conocía profundamente la obra de la cruz, pues en parte quería tener un ministerio muy importante, muy grande, y recuerdo una amiga que en aquel entonces ella me dijo: mira, no te preocupes tanto por salir ahora mismo corriendo a servir al Señor. Primeramente preocúpate por dejar que Dios labre cosas dentro de ti y que te muestre algunas verdades y que labre cosas en tu vida. Y no te preocupes que Él te va a mostrar cuál es el ministerio. Y lógicamente tuve que pasar por un proceso en el cual tuve que renovar mi mente con la verdad de Dios en muchas áreas. Y luego yo no sabía que Dios me estaba preparando para el ministerio de la consolación por medio de la consejería bíblica y para ayudar a muchos miembros dentro del cuerpo que tenían situaciones de lucha, de conflicto, que no sabían cuál era el origen de los mismos, y también me dio el ministerio de la palabra, porque
Si uno se dedica al ministerio de la consolación, por medio de la consejería bíblica, uno debe tener como arma principal la palabra de Dios. Y allí en esa área Dios me tuvo que ir puliendo para poder ayudar a personas. Y les decía también que en realidad pude ayudar a muchas personas por medio de la consejería bíblica. Le pude ayudar, o más bien el Señor a través de mí, a darles las verdades que eran necesarias para su liberación. Sin embargo, muchas de esas personas no tenían el llamado al ministerio de la consejería bíblica, por lo tanto, muchas de esas enseñanzas no siguieron adelante, y aunque sí es cierto que les sirvieron para su vida. Y nuevamente reitero que he decidido poner esto en el canal, lo que Dios me ha dado, con mucha humildad y sencillez, y espero que podamos seguir adelante con la ayuda del Señor. Y yo espero también que muchos de los que nos vean por internet puedan aprovechar esas enseñanzas para su propia vida, y después, si les es de ayuda, que puedan compartir también esas enseñanzas con otras personas que estén luchando con lo mismo. Tal vez muchos no se van a dedicar a la consejería bíblica, pero por medio de un vídeo, pues sí podrían ellos llegar y poder ayudar lo mismo a un amigo, que a un familiar, que a un hermano, incluso a alguien que todavía no conozca a Jesús y esté atravesando por pruebas difíciles. Yo quisiera luego hacer una serie de vídeos, incluso soy deudora con algunos que se me han acercado, que me han pedido que por favor, que si yo pudiera poner material sobre liberación en los medios, en la internet en este caso, para ellos poderle dar seguimiento, porque hay personas que están verdaderamente interesadas, hay personas que están luchando con alguna cuestión en su vida que no se van a atrever a contar a nadie, porque las personas cuando abren su corazón deben estar seguras de que sus cosas privadas no van a estar rondando por allí, y porque además si van a pasar por el trago ese difícil de abrir su corazón a alguien, pues quisieran también tener la seguridad de que esa persona es alguien que puede entender la naturaleza de los conflictos espirituales, que es una persona que en lugar de censurarles, les va a dar la llave y les va a decir: mira, esta es la solución para tu problema y tú puedes quedar libre, no tienes que esperar al rapto, ni tienes que pasar toda tu vida viviendo en miseria o esperar a que te vayas de este mundo para que cesen todos tus conflictos, sino que la solución está allí, viable, y esa solución viene de las mismas escrituras. Y voy a tratar de que todo lo que yo exponga lo respalde con la escritura, porque yo misma soy muy celosa cuando alguien me va a hablar algo. Me gusta pasarlo por el tamiz de las escrituras, y no me gusta tampoco, y creo que no deberíamos hacerlo, tomar
porciones aisladas de la escritura para decir cosas de manera manipulada, o sea, manipulando el texto para obligarle a decir algo que su autor nunca quiso decir. Porque toda la escritura, y esto lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir, tiene un único hilo de pensamiento. Yo poco a poco en los videos que voy a ir subiendo voy a ir explicando por qué el Ministerio de Liberación es importante, qué cosa es el Ministerio de Liberación y por supuesto que también quisiera exponer otra parte de otros aspectos de la escritura, no solamente el aspecto de la liberación, pero creo que el aspecto de la liberación es muy importante porque hay dos conceptos claves dentro de la vida cristiana que yo no quisiera pasar por alto. Uno es la liberación y otro es la madurez. O sea, cuando una persona se convierte, y quiero aclarar esto, porque a algunos les puede surgir dudas. Bueno, a ver, ¿cómo